Also, Primera de Bhakti Shakti. click on your English and click on mute original audio so that everyone can hear each other. Pranams Guru Maharaj. Do you hear me? Yes. Hello. Oh, Yeah. I can hear you. Maybe you thank can't. you. Oh, Están probando el audio, no está funcionando muy bien. Bhakti Shakti, can you hear Guru Maharaj? Can you hear me? Can't hear you now. Parece que el audio no está funcionando muy bien. Oh, go to the next. sorry, my connection dropped. Parece ser que la conexión se bajó, se cayó. Okay. Aquí, ahí volvió. La pregunta de Bhakti Shakti es la siguiente. Estuve escuchando que en ciertas ocasiones escuché por momentos que el lenguaje Brajavasa, que hablan los Brajavasis locales, posee una entonación muy hermosa, un sonido muy bonito, que suena extremadamente muy alegre y sorprendente. Entonces me pregunto si usted podría decir algo al respecto y también si deberíamos concentrarnos en el lenguaje, por ejemplo, estudiar un poco más del idioma. Y en ese caso, ¿qué recomendaría usted? ¿Bengalí, sánscrito? ¿Qué sería más importante de estudiar? No quizás estudiar completamente, pero tal vez en relación a estudiar Shastra, ¿no? En relación a acumular ciertas palabras, frases, etc. La respuesta dice, bueno, yo considero que el idioma es obviamente un aspecto significativo de una cultura. Y la cultura de Braj o Nadia, del Chaitanya Bhakti, Krishna Prem, obviamente la misma también fue expresada originalmente en bengalí y en sánscrito. Brajavasis en un punto quizás no están tan familiarizados con ello. No sé cuánto hoy en día se habla dicho idioma hoy, siendo que el hindi parece ser bien prominente en Vrindavan. Y en Vrindavan también muchos hablan bengalí. Obviamente hay algunos trabajos previos escritos por algunos santos, algunos poemas acerca del Krishna Lila, etc. También hay otros fuera de lo que es nuestra Sampradaya. Hay ciertas personas que están también preocupadas por lo mismo. Nosotros estamos preocupados, que es el Braja Lila. Entonces, como está diciendo, el idioma es un aspecto importante de una cultura, por lo tanto, entonces acceder a eso que ha sido expresado a través del corazón de los devotos y que al mismo tiempo se da dentro del marco de un lenguaje, de por sí ya es difícil acceder a eso. ¿Qué decir si el lenguaje no es tu idioma, si el idioma no es tu idioma? Entonces hay mucho que podríamos decir en relación a aprender bengalí o sánscrito, más que Brajavas. Todos los escritos de nuestra escuela prácticamente están disponibles en bengalí. Obviamente los Goswamis, esto fue al comienzo. Ese fue el lenguaje inicial bengalí a través del cual Chaitanya Bhakti fue expresado por Nityananda Prabhu, por aquellos que estaban experimentando la manifestación de Gaur Lila a la medida que el mismo se desarrollaba. Luego los Goswamis escribieron al respecto teológicamente en sánscrito, que era el lenguaje religioso universal de esa época. Y ello hizo que la noción bengalí local de la divinidad se expresase o se presentase en consideración de la nación, por decirlo así, o de una región, la región más amplia, más grande de Bharat. Y dentro de ello
entre educated la sadhus clase intelectual y educada de los sadhus generation. So that was a big se presentó en ese idioma. Entonces, ello fue una contribución muy Goswami, grande, obviamente, de parte de los Goswamis, Chaitanya el hecho de Mahaprabhu que ellos in escribiesen Sanskrit. acerca de Mahaprabhu en sánscrito. So um, Entonces, it's a lot easier to learn Bengali than it is to learn mm, Sanskrit. entonces, And so personalmente me veo más inclinado a aprender bengalí que a aprender sánscrito. that approach Y yo también recomendaría ese abordaje a la mayoría is interested de in los devotos que estén language. interesados There is so much en entrar en lo que es el to learn lenguaje. and Y hay mucho feel para aprender y para sentir a través del idioma, lo cual se pierde en las traducciones. Obviamente muchas de las traducciones de hoy en día al inglés de tales textos, de los Goswamis, por ejemplo, es muy externa, muy, digámoslo así, insípida. It doesn't do anything near No se acerca prácticamente en lo absoluto to someone who a knew lo que generaría en alguien que conoce el idioma original en el que tales trabajos fueron in escritos, terms of bringing out emotion en términos de invocar ciertas emociones, with the use of different metaphors and ¿no? A través del uso de diferentes metáforas to express y tratando de tomar elementos de la cultura de la época, expresar ciertas ideas, etc. if you're going to write, for example, Entonces, write in English, por ejemplo, si tú vas a escribir algo en inglés, como yo lo hago, debes tener entonces un sentimiento for the teaching and also por la enseñanza have good y al mismo tiempo tener un buen manejo del idioma, English language. el idioma inglés me refiero, Do the para same intentar thing de esa literal manera translation. hacer esa misma cosa. Una traducción literal no va a ser tan útil como una traducción que comprende cuál es el significado Puts it in words y le pone en palabras, for example, in English that will convey ¿no? Por feeling ejemplo, and draw que va a transmitir el sentimiento. way that when texts were written in Bengali or Sanskrit by En relación a textos que fueron escritos en bengalí o en sánscrito por diferentes we're doing with the eruditos de la Sampradaya. Entonces nosotros lo hacemos, por ejemplo, Krishna Kaviraj, él era un erudito, un académico, you know, a whole él escribió of Chaitanya Charitamrita, thousands of verses miles de versos en el Chaitanya Charitamrita en poesía, en bengalí, accurately depicting the describiendo de manera muy acertada lila, la teología, la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu, extraordinary lo cual es contribution. una contribución literaria extraordinaria. El Bhagavatam mismo, en sí mismo, es una contribución literaria extraordinaria en comparación a cualquier otro libro, otro Purana en su género. Entonces hay mucho que podría decirse, no quiero extenderme al respecto, pero en relación a aprender estos idiomas, personalmente yo recomendaría que alguien que tiene un interés en estas lenguas pueda aprender bengalí, el cual es un idioma muy dulce en sí mismo. Y de esa manera nos acercamos a la lengua que Mahaprabhu mismo habla. Entonces eso es parte de la conversación más amplia en relación a las culturas fuera de India, el mundo moderno, fuera de cultura fuera de India, fuera de Bengal. Y en el contexto de tales culturas, ellas intentar comprender y aplicar, diría yo, la esencia del Gaudiya Vaishnavismo, del Vaishnavismo bengalí. Hoy en día algunas personas quieren como deshacerse de todo tipo de aspecto hindú en el nombre de ser esencialistas espiritualmente hablando. Por ejemplo, en los Estados Unidos. Y yo creo que eso es un extremo y varios elementos se perderán en el camino. Es para traer cierto balance a esto es todo un arte. Y yo creo que hay mucho que podría decirse al respecto de esto en relación a tomarse el tiempo para comprender el idioma, en el cual las enseñanzas fueron originalmente habladas. Y se ha escrito tanto al respecto.
that language. Y si alguien maneja el idioma, eso va a incrementar sin duda la capacidad de acceder a lo que se estaba hablando en esa sección, en esos textos. Y mejor que ello, quizás, obviamente, si alguien está muy bien situado en la comprensión, puede hablar en el idioma en el que uno fluye, en el que uno conoce, el que fuere, como dije antes, y que no sea solamente una traducción literal o externa, sino que haya todo un significado a lo que es ese verso, adaptando tales textos y poniéndolos en palabras inglesas en su idioma local con ciertos sentimientos. Y que esos son mis pensamientos. There's a comment by Sarda. She says, for me, as I'm half Bengali, the Bengali seems more important and feels more sweet and heartfelt, I guess she means, than Sanskrit. However, with others, it might be different. Haribol, Haribol. Haribol, Haribol. Certainly, Thank I you. certainly agree with you. Therefore, Ami Bangla. Thanks. Hare Krishna. Entonces vamos a continuar con una siguiente pregunta. Respects. Maharaj? Yes. Jai Pranam. I have one question sent by the Spanish-speaking audience. So if you allow me, I will read it first in Spanish. Please. Tenemos una pregunta de Martín Fossati de Argentina. Dice, así como si yo lo entiendo correctamente, los sentidos están apegados al cuerpo material y nosotros siendo jivas deberíamos actuar como espectadores externos de las interacciones de los sentidos. Entonces, si esto es correcto, deberíamos nosotros cantar el Hare Krishna Mahamantra y cualquier otro mantra desde esta posición externa. So, the question is from Martín Fossati from Argentina, and he's saying the following. As I understand, the senses are attached to the material body, and us, being jivas, we should act as external spectators of the senses' interactions. So, if that is correct, should we chant the Maha Mantra or any other mantra from that external position? Well, I think that what the question seems to be about, if I Yo understand, considero que si entendí bien la pregunta, de lo que trata la pregunta es que la idea es que el Atma es un testigo. by its presence and proximity, let's say, to Y mientras que su presencia y proximidad, por decirlo así, con la naturaleza material a través del medio del apego, ya que el Atma tiene una capacidad para ejercer ello, el estar apegada. ¿No? La materia no tiene, por ejemplo, la capacidad de apegarse, de tener sentimientos. Entonces, a través de su capacidad inherente de tener sentimientos, experiencias, ¿no? Experiencias cualitativas en proximidad a la materia se activa. Y obviamente microcósmicamente un cuerpo se forma como resultado de ello, un sentido de la identidad, ahankar, buddhi o discriminación, chitta, deseos, pensamientos, etc. Y luego tenemos el cuerpo burdo hecho de los sentidos. Al mismo tiempo existen sentidos sutiles. En verdad se dice que los sentidos se consideran situados en el cuerpo sutil. Y bueno, todo ello, la materia psíquica y física, se ve activada por el Atma, quien es testigo. Ahora, cuando decimos que el Atma es un testigo, tenemos una idea diferente en Gaudiya Vedanta de lo que es el yoga de Patanjali, de la filosofía de Patanjali Yoga. Allí, en el Patanjali Yoga Sutra, se escribe sin agencia, sin poder causar nada en absoluto en relación a la naturaleza material.
Pero nosotros no estamos de acuerdo con esa perspectiva. Nosotros consideramos que el Atma es un testigo, pero al mismo tiempo es un agente de acción. Por decirlo de alguna manera, algunas cosas acontecen únicamente porque alguien está observándolas. Si no habría un testigo al respecto, no estarían ocurriendo. Entonces, de una forma u otra, el Atma es un agente de acción y posee una influencia sobre la materia. Ahora, tu pregunta es, mientras que los sentidos están actuando, nosotros estamos siendo testigos de ello. That was part of your question. What the actual question is, now I'm kind of forgetting a little bit, but forgive me. But I think that there's Yo considero que existe una diferencia entre witnessing the function of ser testigos de las funciones de los sentidos en términos de sus actividades normales y, por otro lado, participar a través de los sentidos en relación a lo que son los objetos de los sentidos para el placer de Krishna. Entonces yo no contemplaría lo último como algo que yo meramente estoy diciendo, de lo cual estoy siendo testigo. Mientras que en el yoga, las funciones normales de los sentidos, la interacción de los sentidos con los objetos de los sentidos, uno es un testigo de ello, pero cuando hablamos de ocupar activamente los sentidos en Krishna Bhakti, bueno, eso es algo mucho más participativo, diría yo, que lo que es meramente ser testigo, y es algo que está espiritualizando tanto los objetos, los sentidos, como los sentidos mismos. Entonces, de esta manera, en relación al término de sadhaka deja, el Gaudiya Vaishnavismo, ello adopta una cualidad espiritual. Prabhupada solía comparar el sadhaka deja con una caja cubierta de oro y el siddha deja con una caja de oro. Entonces, una caja bañada en oro, en un sentido, se ve en todo sentido como una caja de oro. Hay declaraciones en las escrituras que hablan de lo que es la espiritualización de los sentidos. Entonces, yo considero que algo podría ser dicho en relación a tu pregunta, en relación, qué diferencia, como yo lo he hecho entre lo que es el ser testigo, como un yogi lo hace, ser testigo de la función de los sentidos, mientras el yogi respira, etc. Y por otro lado, el devoto, como la forma en la que el devoto participa sensualmente, sensorialmente en Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti básicamente significa Bhakti ejecutado con los sentidos, por dentro y por fuera, pero con un motor emocional, por decirlo así. Ya que sin un motor emocional, en el sentido que Bhava no se ha despertado, no se ha manifestado, perdón, entonces, a través de la asociación, a través del intelecto, en Sadhana Bhakti, y a través de Bhakti Samskar, uno se ve ocupado en Bhakti, ¿no? Ocupando sus sentidos aquí y allá, cantando, etc. Entonces es algo muy diferente de la vida de un yogi. ¿Sí? Continuando con la comparación, en donde la palabra testigo me lleva a mí, a mi mente, me lleva en esa conexión, ¿no? Yogi con testigo. Entonces, mientras que el cuerpo, por otro lado, está ocupado, ¿no? El cuerpo está compuesto de sentidos, mientras ello queda gradualmente ocupado, de esa manera bhava eventualmente se manifiesta y luego uno se continúa ocupando con esos mismos sentidos, pero el motor detrás de esa ocupación, la fuerza que está llevándolo a uno adelante es un componente emocional, el componente emocional de bhakti bhava, del sentimiento, lo cual es una vida muy diferente que contemplar al alma como testigo. Entonces, no sé si estas palabras responden a tu pregunta. No sé, Martín, si hay algo que deseas agregar o se entiende. Pero sí, básicamente yo diría que hay algo que podemos decir respecto a diferenciar, ¿no? Gyan, por un lado, que es parte de Bhakti en un punto. Entonces, es importante en un sentido diferenciar el cuerpo de los sentidos, un aspecto de Gyan, pero tiene que ver con Bhakti también, ¿no? Diferenciar intelecto y demás funciones y emplear, ¿no? Dicha perspectiva yógica. Pues espero que eso sea de ayuda. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta en relación a eso.
Si tienes algo que preguntar, puedes Yes, hacerlo. Maharaj, thank you very much. It's clear a lot of ideas. Okay. Thank you. Yes. Yes, I can hear you, but we can't hear. No, No. No, ellos no te pueden escuchar, Martín. Quizás estás hablando desde el lugar al español y no desde el inglés. ¿Está bien o? Es- Ah, ok, sorry. Sí, muchas gracias por la respuesta y can't hear. me Okay, I will ayudó- translate. No podemos. me ayudó bastante con la percepción de la pregunta. Ok. Gracias. Davia Pati, Seguimos con la próxima pregunta de Devya Pati. Puede activar el micrófono. Estoy interesado en entender de la mejor forma posible y cómo aplicarlo también, si es posible, en la práctica. Esta idea de que en la mañana uno debería golpear 100 veces la mente con los zapatos y en la noche con una vara o algo así, algo que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo. Entonces, ¿cómo entender esa idea y cómo aplicarla? These are statements Estas son of Bhaktisiddhanta, declaraciones de Bhaktisiddhanta Thakur. and I wouldn't make too much. Y yo no intentaría hacer como agrandar demasiado estas frases más de lo que intentaron decir en ese momento. Más allá del hecho de que al cual intentar que es que la mente es el lugar en donde se sitúan los deseos, It, as a result, y distracting como resultado uno puede distraerse o nos puede distraer practice, de nuestra práctica. and many ideas, thoughts are conjured up. Y muchas ideas o pensamientos pueden surgir allí en la mente, Might be desirable más de lo que pueda ser deseable, por decirlo así. as a Sharanagata. Pero nosotros como Sharanagatas o almas rendidas o que buscan la rendición, no vamos a escuchar la mente, sino que vamos a escuchar aquello que es favorable para Bhakti. Si hacemos eso, eso será bueno. Si escuchamos aquello que es desfavorable para Bhakti, eso va a ser malo para nosotros. Debemos determinarnos en esa dirección. Entonces, en la medida en que podamos hacer eso, con anhelo, en esa misma medida vamos a poder trascender las dualidades que surgen a través del medio limitado de percepción de la mente y los sentidos. De esta manera, la mente y los sentidos nos dictan que esto es bueno, que esto es malo. Y cada cual de nosotros vive en su pequeño mundo de que es bueno y malo. Pero nosotros aquí tenemos otro tipo de criterios. Lo que creo que es bueno para Krishna, para el Bhakti, si eso es bueno para ellos, entonces es bueno, aunque no se sienta bueno para nosotros. Y si algo es desfavorable para el Krishna Bhakti, eso, aunque eso sea placentero para mi mente y sentido, yo lo voy a rechazar. En la medida que podamos hacer esto, obviamente tendremos que hacerlo. No es fácil de hacerlo. Pero el punto es que es una forma relativamente más sencilla de trascender las dualidades de felicidad, aflicción, calor, frío, en comparación a cómo los yogis intentan alcanzar esto a través de un abordaje muy difícil, por ejemplo, sumergirse ellos mismos en el agua helada en los meses más fríos del año y ellos se dicen a sí mismos, el frío es solo una percepción de la mente. O quizás ellos estando sentados en las temporadas más calurosas del año, rodeados de fuego y diciéndose a sí mismos, el calor es solo una percepción de la mente. Entonces eso es algo complicado en comparación al Bhakti, aunque el Bhakti tampoco es sencillo, pero es comparativamente más sencillo que estos otros abordajes. Entonces golpear la mente con un zapato o con una escoba era el segundo ejemplo. De vuelta, son formas de expresar esta misma idea. El punto con eso es, hay mejores personas a quienes podemos escuchar que a nuestra propia mente. La mente es comparada a veces como un ladrón que luego de robar el banco, cuando sale al público, él va a decir, oh, hay un ladrón que acaba de robar el banco, cuando la mente misma fue quien lo robó. Y la mente va a decir, oh, fue en esa dirección y todos le van a agradecer y la mente el ladrón se va en la dirección opuesta. Entonces, de esta forma tan engañosa, la mente puede actuar.
¿Mm? control the mind, Entonces, is para un yogi, controlar la mente es algo central. of yoga. De hecho, a todas formas de yoga, y Bhakti Yoga no es una excepción a la regla. Nosotros decimos que el Bhakti Yoga es más simple y accesible, y lo es, pero debemos aplicarnos nosotros mismos en la práctica, a estas prácticas del Bhakti, With as much effort con la mayor cantidad de esfuerzo posible que un yogi utiliza el mismo en su práctica de sumergirse en el agua, etc. Nosotros deberíamos usar ese mismo esfuerzo en nuestra dirección de evolución. Yo estuve hablando con Padmanabha Maharaj estos días en relación con Padmanabha Maharaj acerca de Prakriti Nirvana, otra variante de Nirvana, infundirse en la materia, en los diferentes elementos de la materia, incluso Pradhan, y algunos yogis alcanzan esto, y ellos pueden estar suspendidos allí por tiempo indefinido. No es la posición a la que aspiramos, pero el punto es la práctica, el esfuerzo que ellos adoptan para alcanzar esa posición, quizás probablemente asuste. Asuste ya que el tilak en la cara de la mayoría de los devotos se salga del miedo, el esfuerzo que ellos ponen en eso. Entonces debemos entender que el objeto del logro nuestro supera ese logro que ellos buscan por un trillón de veces. Entonces nuestro método para alcanzar es comparativamente más sencillo, pero debemos invertir esa misma cantidad de esfuerzo o más, y deberíamos vernos inspirados para poner esa cantidad de esfuerzo o más. Entonces, cuando decimos que el Bhakti es simple o sin esfuerzo, por decirlo así, comparativamente hablando, sí, nuestro esfuerzo es adquirir gracia, y es cierto. Pero observa, contempla el tipo de esfuerzo que Yashoda hace al intentar atar a Krishna. Estaba transpirando. Entonces, a veces se da ese ejemplo al respecto. Entonces, en relación a controlar la mente, fijar la mente en Krishna, ¿qué esfuerzo está poniendo un yogi y qué esfuerzo nosotros estamos invirtiendo en nuestra práctica para fijar nuestra mente en Krishna? No vas a obtener los resultados simplemente por tener esta práctica como tu religión, por decirlo así, y aprender la enseñanza y repetírsela a otras personas simplemente. Tú tienes que, en una práctica intensa, Manusyanam Sahasrasu también, tienes que aprender a convivir con esa idea. No es para todos, no es algo sencillo, pero no hay alternativa si entiendes debidamente esto. Entonces, yo creo que este tipo de declaraciones hablan más bien de que uno debe mantenerse vigilante, atento, en términos a uno, ¿no? Volviendo a la pregunta de Martín previa, ¿no? Observar la mente y a dónde se está dirigiendo, a dónde no se está dirigiendo, y traerla de regreso, etc. Entonces es lo que Saraswati Thakur está hablando en esta frase las que tú preguntaste. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki jai. Muchas gracias. Okay, Eric? Bueno, seguimos con una próxima pregunta de Eric. Dandavats and good morning, Maharaj. Dandavats, buenos días, Maharaj. So, my question Mi is pregunta regarding, a passage I recently read tiene in que ver con una chapter sección que leí recientemente en el capítulo 14 del canto, creo que 10 del Bhagavatam, donde Brahma habló a Shiva luego de el cuarto canto, perdón, la ceremonia de Sati, que ella parte de este mundo. Entonces, en el verso 42, 43 y 46 de este capítulo, Brahma dice cosas que fueron un poco confusas para mí. Él dice lo siguiente: mi querido Señor Shiva, yo sé que tú eres el control de la manifestación material completa, el Padre y Madre combinado de la manifestación cósmica. Tú creas esta manifestación cósmica, la mantienes, la aniquilas por una expansión de tu personalidad. Como los devotos que se dedican a tus pies de loto son testigos de la presencia de Paramatma en tu persona y en cada ser. Y de esa manera
Entonces, bueno, estoy un poco confundido en relación a por qué Brahma está diciendo todas estas cosas al señor Shiva. Más allá de, ¿no? Porque se refiere a Shiva como la fuente de la creación, como Paramatma. Parece ser que estas ideas que solo serían aplicables para Krishna o personalidades en la categoría de Vishnu Tattva, y de mi categoría Shiva se encuentra en una categoría diferente que conocemos como Shiva Tattva. Entonces, ¿podría por favor desarrollar sobre esto? Bueno, Shiva es una personalidad compleja y hay muchas manifestaciones de Shiva. El pináculo de Shiva Tattva es Sada Shiva, quien es considerado como uno con Mahavishnu. Entonces allí parece ser que Brahma está hablando de Shiva en su más elevado sentido desde el punto de vista de Tattva, identificando a Shiva con Vishnu, distinguiéndolo de los diferentes dioses y otras personas del mundo y otros tipos de entidades, etc. Nosotros hablamos el otro día en Advaita Saptami, en la aparición de Advaita Acharya, hablamos de esto, quien él es considerado el Shiva, digámoslo así, junto con Haridas, quien es considerado Brahma. Ellos son considerados el Brahma y Shiva del Gaur Lila. Al mismo tiempo, Advaita Acharya también es identificado con Mahavishnu. Entonces el aspecto de Shiva, tomemos por ejemplo la mirada de Shiva, que se habla de la mirada de Shiva, considerado un aspecto de Mahavishnu. Entonces yo considero aquí que Brahma está hablando en esos términos, en relación a Shiva Tattva. Entonces, desde un punto de vista de Tattva, no podemos concederle a él la más elevada posición. ¿Cuál es su nombre? Sadashiva. Sadashiva. Cuando decimos Sadashiva, no nos referimos a una manifestación de este mundo, sino el Paravyam. Y él tiene dos aspectos, como devoto en Shiva Lok, en Maheshtam, y como creador del mundo. Desde el punto de vista de raza, nosotros podemos ver a Shiva en Golok, en la entrada de la danza rasa como Gopeshwar. Entonces yo considero que deberías contemplar estos versos desde ese lugar. ¿Ayuda a esto? Sí. También, además de eso, se dice que es una ofensa al santo nombre considerar a Vishnu y a Shiva como diferentes. Es una de las formas de interpretar esta ofensa, que creo que es la segunda. Entonces, ¿no? al distinguir entre Krishna y los semidioses, que Shiva se encuentra en otra categoría. Entonces eso hace sentido. Entonces yo creo que Brahma Haridas tenía eso claro y no cometió esa ofensa, Namacharya Ki Jai. So this next question is Jeremy, and he asked me to ask. Una pregunta de Jeremy. Y él pregunta, ¿puede ser uno un devoto de Krishna y obtenerlo a él sin haber adoptado votos? Is Sadashiva Hay una pregunta primero en conexión de Lalita Saki. Dice, ¿es Sadashiva la forma de Shiva con Parvati quien puede dar liberación, tal como es declarado en el Brihad Bhagavatamrita? Yo creo que Sadashiva posee su consorte allí en Maheshtam. Entonces sí, en ese sentido sí. So did you hear that question from Jeremy? Entonces hice una pregunta antes de Jeremy. ¿Puedo escucharme? You can. Ahora puedo. Can one be Puede, todavía hay una pregunta de Jeremy que dice, bad connection? Huh? It's not good. I can't.
can't make out what you're saying. Okay, Try again. okay. Can one be a La devotee pregunta of dice, ¿puede ser uno un devoto de Krishna y obtenerlo a él having taken vows? sin haber aceptado votos? Can't hear it. No, I'd have to copy it. I can do that. Let me copy it. Parece ser que ese tipo, pero además no escucha la pregunta. Okay, I'm gonna, Yes, your connection is good. What's the question? Without accepting vows? Jeremy. Well, one Bueno, aspect un aspecto de Sharanagati, of el cual es la expresión externa de Shraddha o fe, y el foco central en términos del cultivo del Bhakti, en lo que son las etapas de Sadhana Bhakti, Sharanagati, tiene que ver con desarrollar este tipo de rendición, de entrega, de uno entregarse a Krishna. Hay dos aspectos de este Sharanagati que son Pratikul y Anukul. Anukul es Sankalpa, Pratikul es Varjanam. Ya los mencionamos previamente en relación a trascender las dualidades de la existencia material al aceptar aquello que es favorable para el servicio de Krishna y rechazar aquello que es desfavorable. Entonces el espíritu, la esencia de esto, Bhaktivinoda Thakur explica que la esencia, el espíritu detrás de este aspecto de Sharanagati, Pratikul, Anukul, rechazar lo favorable y aceptar lo favorable, la esencia de esto es un compromiso, un brata, un voto, una promesa. Esto es el espíritu detrás de esa sección de Sharanagati. Entonces, ¿cómo uno puede ser un Sharanagata sin ese tipo de compromiso? Entonces, quizás esto no está probablemente respondiendo exactamente tu pregunta. Quizás tú estás, quizás tú estás pensando en términos de ciertos votos que algunos devotos adoptan que tal vez son difíciles para ti o para otras personas que conocen, son difíciles de seguir y se preguntan, ¿será que me puedo volver consciente de Krishna sin aceptarlos? Cosas así. Pero de vuelta, mi punto está relacionado a tu pregunta. Obviamente eso tiene que ver con quién es tu guru te puede quizás estar pidiendo un nivel de compromiso, otro guru puede tener otros elementos en mente que él o ella está considerando y que únicamente va a aceptar a un discípulo si ellos están dispuestos a aceptar tales tipos de compromiso. Entonces eso va a depender de quién es tu guru. Pero en un sentido más amplio, estoy respondiendo. No, sería la respuesta. Sí, tiene que haber un tipo de compromiso y de determinación, lo cual es central al hecho de uno aceptar un voto, ¿no? Que es, yo no voy a hacer esto, esto no es favorable al Bhakti. No voy a, no sé, por ejemplo, Prabhupada dijo, por ejemplo, no consumir intoxicante. Entonces, no voy a hacerlo, voy a volver un compromiso esto, ¿no? Eso me va a ayudar. Es un ejemplo. Diferentes gurús quizás tienen diferentes cosas que ellos digan, pero considero que no es posible, en principio a menos, teoría, no es posible evitar hacer uno comprometerse en este respecto. Y obviamente luego dentro del contexto del Bhakti hay todo tipo de votos que uno podría adoptar para intentar incrementar el propio Bhakti, la absorción, la práctica, en diferentes días del año, momentos del año, diferentes bratas o votos que se sugieren, lo cual no significa con esto que por hacer un voto y por ser incapaz de sostenerlo, que todo se pierde, ¿no? Eso no es el caso tampoco. De hecho, la etapa de Anista Prana Kriya, en la cual la práctica uno no es perfecta, tiene sus altos y bajos, es una etapa que viene luego de que uno de hecho está practicando, lo cual implica aceptar iniciación
y diferentes compromisos que implican la iniciación. Pero Vishwanath Chakravarti Thakur, su Madhura Kadambini, él caracteriza una de las etapas como como uno aceptando votos y no siendo capaz de sostenerlos. ¿No? Por ejemplo, no puedo decir voy a cantar un lac de rondas por un mes y después me doy cuenta que no lo puedo hacer o cosas así. Entonces no quiere decir esto que todo está perdido, pero uno debería intentar lo mejor de uno, dar lo mejor de uno y hacer un compromiso al respecto. Espero que eso ayude. Pedro, Pedro, ¿puede por favor activar el micrófono y hacer su pregunta? Así que Pedro, are you there? no sé si está allí conectado. Pedro, ¿dónde está? Ah, Okay. Sunday I share it in English. Yes. Ok. De Pedro Furgieri dice, mi pregunta es sobre el abuelo Bhishma. Viendo la serie El Mahabharata y leyendo el Mahabharata, el abuelo Bhishma se ve como una persona elevada, virtuosa y sabia, pero no hay mención clara de él ser un devoto de Krishna. Pero en el Bhagavatam, Srila Prabhupada argumenta que Bhishma es y fue toda su vida un devoto puro porque en sus últimos momentos de vida Bhishma quería que Krishna fuera el único destino de su vida. Yama Maharaj dice que Bhishma es un Mahayana, una referencia en Bhagavad Dharma, pero no hay mención si eso significa que él es un devoto puro o solo una persona fija en rectitud. ¿Puede por favor clarificar estos puntos? Okay, so the question is about Bhishma, the grandsire Bhishma. So he says, I have been seeing the series Mahabharata and also reading the book Mahabharata, and then the grandfather Bhishma, he's presented as a very high person, very virtuous and wise, but there's no clear mention there that he's a devotee of Krishna. But in the Bhagavatam, Srila Prabhupada argues that Bhishma is, and he was all his life, a pure devotee because in his last moments, Bhishma wanted Krishna to be his only destination in life. Also, Jamaraj says that Bhishma is a Mahajan, a reference in terms of Bhagavad Dharma, but there is no mention if that means that Bhishma is a pure devotee or only a person fixed in righteousness. Could please you clarify some of these points? Yes. Of course, the Mahabharata and the Bhagavatam. Obviamente, el Mahabharata y el Bhagavatam son dos géneros diferentes de textos sagrados. Y ellos lidian con religious life, con la vida religiosa, ideales espirituales, etc., de manera diferente. Entonces el foco en el Mahabharata es en gran parte la vida moral, la vida ética, la vida moral. Al mismo tiempo, lo que el Mahabharata realmente le da, lo que realmente le da vida al Mahabharata, life, the moral rule, if you will, for humans, I've compared to like. ¿no? Yo he comparado a veces la vida moral, la vida ética como una jaula, ¿no? Como que uno como ser humano viene la vida animal y para volverse humano uno tiene que sacarse ese lado animal y uno tiene que meterlo en una jaula, por decirlo así, uno volverse educado y ser gracias, por favor, usted primero, perdón, etc. Y en la vida humana, el hecho de que uno posee cierta voluntad como una jiva sale a la superficie, entonces uno puede hacer ciertas cosas voluntariamente más que estar llevado a la fuerza por la fuerza de la naturaleza, por el karma, etc. Como en el caso de formas inferiores, formas menos complejas de vida. Entonces, de alguna manera enjaulamos al ser humano con lo que es la vida moral, pero la idea es salir de la jaula eventualmente también. Entonces, las reglas están diseñadas para eventualmente ser rotas. Tienen un propósito, que con las que apuntan de manera remota, ¿no? Nos sacan de lo que es de la vida animal, pero al mismo tiempo se inclinan, tienden hacia lo que es la trascendencia.
y, y la libertad de ser un adúltero, por decirlo así, como Krishna lo es. Es una forma de decirlo, obviamente, ¿no? ¿No? Pero trata de entender cómo la trascendencia descrita, Krishna, las gopis, ¿no? Ocupándose en adulterio, pero está más allá de las reglas, podríamos decir. Lo cual no significa que podemos hacer estas cosas y podemos cometer adulterio en la sociedad humana. No queremos decir que ciertas reglas tienen sus limitaciones. Entonces, la vida moral es el foco central en un sentido del Mahabharata. Pero cuando tú llegas al Gita, dentro del Mahabharata, en el cual está situado, de hecho, en el momento más emocionante del Mahabharata, todo este suspenso y se ha estado dando y las atrocidades de Duryodhana se han dado. Entonces llega un punto en el texto en donde ya no hay casi esperanza para que la diplomacia resuelva la situación y surge la necesidad de una guerra. Entonces toda esta intriga política, emociones humanas, todos están al borde de sus asientos, básicamente, y ahí llega el Bhagavad Gita, el cual lleva a otro nivel la narrativa del Mahabharata. Podemos verlo en el segundo capítulo del Bhagavad Gita, ¿no? Allí Krishna ya lleva la idea a otro nivel, ¿no? Ahí empieza a hablar de que la vida humana tiene que ver con la trascendencia, trascender los límites incluso de la vida religiosa culta, civilizada, moral, etc. En contraste a ello, esto último, que es se desarrolla, la moralidad se desarrolla más plenamente en el Bhagavatam. El tema del Bhagavatam es raza. El Bhagavad Gita va en esa dirección y trata de enfatizar. El Bhagavad Gita es considerado la secuela teológica del Bhagavatam. Entonces ahí en el Bhagavatam tenemos la vida de Krishna. Entonces ahí hay otro foco, perdón. Los personajes, por decirlo así, se van a ser enfocados de diferentes formas. Cómo se habla de Krishna en el Mahabharata de una forma distinta a cómo se habla de Krishna en el Bhagavatam. En cierta medida uno se puede dar una idea, es una figura divina, él es Dios, pero en el Bhagavatam Krishna es atado por el Madre Soda. Entonces estos sean un nivel completamente diferente, tan solo un ejemplo, ¿no? Krishna habló de manera diferente de cómo él habló en el Mahabharata y en el Bhagavatam. Entonces Bhishma, se aplica esto mismo a Bhishma, ¿no? Como cada texto está intentando introducir, presentar a la sociedad o hablarle a la sociedad humana acerca de la trascendencia. Entonces encontramos diferentes niveles de hablar acerca de esto, diferentes audiencias y circunstancias y épocas. Entonces el Mahabharata es una forma en particular en la que se habla de todo esto. Y el Bhagavatam es bastante diferente a ello en su foco. Nosotros, por supuesto, como Gaudias, contemplamos el Bhagavatam, observamos el Bhagavatam como el eje, por decirlo así, a través del centro, a través del cual orbitan o giran todos los demás textos revelados. Entonces, si queremos entender el Mahabharata, o si queremos entender tal Upanishad o tal Purana, y las diferentes declaraciones que se encuentran allí, vamos a observar esas declaraciones en relación al Bhagavatam, al centro. Si ellas contradicen el Bhagavatam de una forma u otra, entonces eso nos menciona que en esa escritura hay cierta relatividad. Entonces vamos a contemplar eso, esa relatividad. Bueno, ese Purana está hablando en tal tiempo, lugar, circunstancia, con ese propósito, pero no como un mandato absoluto, por ejemplo. Quizás Krishna puede estar hablando diferentemente en diferentes escrituras. Lo mismo con Shiva. Se debe estar hablando diferentemente acerca de ellos en las diferentes escritas. Cómo se habla en el Bhagavatam de ellos, las demás declaraciones las vamos a ver en contexto a cómo se habla de ellos en el Bhagavatam. Y no todas las declaraciones tampoco se aplican a nosotros. Necesariamente estamos en un sendero en particular. Nos encontramos en el Paramahamsa Marg del Bhagavatam, lo cual
hace que las declaraciones de otros Puranas, a veces los devotos citan algún Purana desconocido y piensan esto es algo importante, pero quizás no tiene nada que ver con nosotros. O lo que se dice en el Dharma Shastra, el Manusmriti o cosas así. Entonces, es bueno tener una idea más amplia de cómo estos diferentes textos están hablando acerca de diferentes cosas, a diferentes personas en diversos niveles y enfatizan diferentes cosas. Esto es una de las hermosas contribuciones de nuestra Sampradaya. A través de la pluma de Jiva Goswami en sus Sandarbhas, él ha situado el Bhagavatam como el eje central, como digo, alrededor del cual los demás textos orbitan y deben ser comprendidos en el contexto. Entonces, en relación a la devoción de Bhishmadev, sí, es mucho, la devoción de Bhishmadev es sacada a la luz mucho más en el Bhagavatam. Encontramos allí que Bhishmadev deseaba ver a Krishna romper su promesa. Él hizo una promesa de no utilizar ningún arma durante la batalla. Krishna. Entonces Bhishmadev quería situar a Arjuna en tal posición de que a menos que Krishna alzase sus armas, Arjuna no sería salvado. Entonces Bhishmadev quería ver si Krishna amaba a Arjuna más y si estaba más comprometido al amor que él tenía por Arjuna y protegerlo a él por encima de su propio voto, ¿no? Como por ejemplo este voto, ¿no? De no usar armas. Entonces cuando Arjuna se encontraba al borde de ser derrotado por Bhishma, matado por Bhishmadev, entonces Krishnaji tomó una rueda de la carroza, la volvió a un chakra y fue detrás de Bhishmadev. Y así Bhishmadev dijo, yo sabía que tú eras Bhakta Vatsala. Yo sabía que no se puede confiar en ti, excepto por tus devotos. Ellos van a confiar en ti. Por decirlo así. Él estaba satisfecho con ello, por supuesto. Y luego, entonces él luego comienza en su cama de flechas, eventualmente comienza a ofrecer bellas oraciones. Entonces la plenitud de Bhishma, el corazón de Bhishma es hallado allí en el Bhagavatam. Entonces ese corazón no es promovido o presentado en la misma medida en el Mahabharata. Entonces Bhishmadev ki jai. Entonces tenemos un minuto más, pero no sé si querría tomar otra pregunta. ¿Cuántas preguntas quedan? Entonces, Vijay tiene una pregunta y Chitahari tiene una pregunta. Entonces, vamos con la pregunta de Chitahari. Yes. This is not it's more of a dharmic question, I guess you could say. Es una pregunta quizás un tanto dármica, podríamos decir. Estaba leyendo un artículo de una revista antigua sobre que usted escribió, Clarence Cole, se llama, sobre la conciencia. Y allí se hacía un punto de que la intención es más importante. No escuché bien, se escucha medio mal el audio. Estoy pensando en la discusión actual en la sociedad de si uno puede o no separar el arte del artista. Si podría usted comentar algo al respecto. Hoy en día se habla de esto, si uno puede separar el arte del artista, en otras palabras, el argumento es que en relación del valor estético es una cosa separada, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos de estos artistas que hacían obras increíbles, pero que eran personas horribles en su vida. Pero por otro lado, su arte era algo destacado. Entonces, el punto es, ¿no? ¿Cuál es el valor estético de lo que ellos hacen si su vida no está tan alineada, digamos? Entonces, el punto de este artículo en la revista era que los músicos, por ejemplo, tienen un deber para con la sociedad, pero también tienen una responsabilidad de lo que crean, ¿no? En la sociedad. Bueno, no estoy familiarizado del todo con el argumento actual que tú has presentado en esta conversación, pero creo que entiendo la idea.
Personalmente, claro, un artista puede ser una persona horrible en base a los estándares actuales, o una persona virtuosa debido a los estándares actuales, o de los estándares de la época en donde esa persona vivía, pero al mismo tiempo tenía algo extraordinario que presentaba en el marco del arte. Las personas son complejas y multidimensionales. Incluso el- el más grande jefe de la mafia tiene amor por su hija, por decirlo así, y quizá le diga algo muy de corazón a ella. Poem that would be worth Quizá le escribe un poema que es digno de ser recitado, por decirlo así, ¿no? Y obviamente el otro punto es, no es realmente justo juzgar a una persona de culturas previas por estándares de nuestra época. We're different people. Somos personas diferentes. No, el mundo material siempre está cambiando, siempre está desarrollando. Entonces, necesitamos por momentos tomar cierta posición moral y ética sobre ciertos temas que quizás no eran temas a discutir en el pasado. Hay un término que se considera como presentismo, que es juzgar a las personas en el pasado a través del presente. Yo di el ejemplo de Abraham Lincoln, quien él fue considerado como una gran persona debido a cómo él promovió la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo él dijo, en esa época, dijo, por supuesto, esas personas, ¿no? Las personas de color, no pueden entrar en el gobierno, ¿no? Esa era la implicancia, básicamente. Pero no deberían ser esclavos tampoco. Entonces, de vuelta, esas palabras fueron aceptadas en esa época porque el entorno era tal que todo lo que esas personas podían llegar a ser no estaba siendo facilitado. Y por ende, eso era la comprensión del momento. Pero nosotros no lo llamamos una persona terrible y sacamos la estatua de él porque él dijo eso. No, más bien él tuvo la determinación y la realización en su época para liberar a los esclavos y luchar dentro del escenario político, incluso ante la posibilidad de guerra, para hacer que eso ocurra. Pero no me quiero ir de tema. Pero bueno, básicamente considero la intención. Incluso en la ley, en términos de ley, la intención lo es todo, ¿no? Si uno mata a alguien, pero si no tenías la intención, no es considerado de la misma manera si uno mata a alguien intencionalmente, ¿no? Cuanto más intención hay detrás de un crimen, más culpable uno es. No, Baba Grahi Janardana, ¿no? El sentimiento, en última instancia, la intención lo es todo en relación a Krishna. Entonces son algunos pensamientos, algunas ideas. So it's now what? Oh, we're a little bit over time. So anyway, Creo que okay. estamos terminados de tiempo ya. Así que si quedó alguna pregunta pendiente, por favor les pido la puedan compartir la próxima semana. Así que muchas gracias a todos por estar presentes. La estudiante Tripurari Maharaj Ki Jai.